¿Cómo estáis? Hola de nuevo a todos. Una nueva edición de nuestro podcast, El Limonero. Si todavía no os habéis suscrito, acordaos de suscribiros, darle a la campanita y todas esas cosas. Hoy es un día muy especial porque este mes hacemos 7 años, es nuestro aniversario. Y estamos aquí todos los que empezamos el proyecto y seguimos al pie del cañón. Y vamos a hablar de lo que nos motiva, de cómo hacemos las cosas, y seguramente tenemos algunas preguntas y algunas sorpresas de las que no somos conscientes, porque el equipo pues también ha tenido que ver un poco en esto. Vamos a hacer como un icebreaking con unas preguntas muy sorpresa que han preparado. Nuestra compañera Elena le ha preguntado al resto del equipo, oye, vamos a ver qué manías tienen Cristina, Rubén, Miquel, Oliver y a ver, y entonces así es como vamos a empezar. Luego vamos a hacer unos bloques de distintas preguntas para intentar que esto sea dinámico. Llevamos poco tiempo haciendo el podcast, así que por favor no nos lo tengáis mucho en cuenta. Y nada, empezamos. Empezamos. ¿Cómo estáis? Bien. Yo estoy muy cansado. Sí. Rubén acaba de aterrizar de Canadá. Si oís un cabezazo en la mesa, soy yo. Pero es verdad que a mí me habéis visto en otros episodios del podcast, pero esto es muy nuevo para todos, ¿no? Totalmente. Así que nada, ¿os acordáis de cuando empezamos? Sí, Pues- éramos más jóvenes. Éramos más jóvenes. Éramos muy jóvenes. De hecho, vemos las fotos que hicimos al principio y siempre decimos quién ha cambiado más. Unos han cambiado más que otros. Sí. A mí me ha salido alguna cana. A mí muchas. Pero bueno, pues de modo que rompamos el hielo, en esta cajita de aquí, que los que lo estáis viendo en YouTube me vais a ver sacar algunas preguntas, voy a ir lanzando preguntas al aire y tenemos que adivinar quién es el de nosotros, si quién es Rubén o Cristina, Miquel o yo, Oliver. Y esta pregunta es: ¿quién es el primero en presentarse en el aeropuerto? Está cristalino. Lo admito y lo reconozco. Prefiero esperar en el aeropuerto a ir con prisas o perder el vuelo. Eso es verdad. Dedo acusado. Pero ese es un buen consejo. Ese es muy buen consejo. Que siempre se lo recomendamos a nuestros limones. Si no estás acostumbrado a moverte por un aeropuerto, o te puede pasar algo, o... Claro, el transporte, el taxi, el metro, yo que sé qué, la huelga, en fin, es que hay cosas que no controlas. Y es mejor Hay gente que se deja el pasaporte en casa. Efectivamente. Ah, sí. Por paz mental. Y se tiene que volver a por él. Pues si vas con media hora, pues... ¿Media hora? Yo Rubén va al día antes. Todo lo que me dejen. A ver, la siguiente pregunta. ¿Quién tarda más en presentar los tickets? Rubén. No. Yo también. Rubén. No, ya no. Últimamente, No, ¿cómo es esto no. de...? No, Rubén ahora Esto es el que presenta los tickets más rápido de todos. ¿Más Ah. rápido? Sí. Pues He acá de ya. decir que ha hecho un trabajo... Antes lo hacía mal, me dieron un toque y ahora lo hago mejor. Entonces, ¿quién es el que más tarda ahora? Miquel. A veces sí. No, pero eso es... A veces sí es Miguel el que tarda un poco más. Pero eso es porque tiene que verificar que el paquete ha llegado. Exacto. Y porque no sabía que había una competencia aquí, No. concurso. Pero esta pregunta seguramente que la haya puesto Estrella, ¿eh? Pero bueno. Esta pregunta se puede interpretar de muchos lados. ¿Quién es más dado a apurar hasta el último momento? ¿En qué sentido? No sé. Rubén no, No, ya ha quedado Rubén claro que no no. apura. Yo no apuro. Claro, por eso, ¿en qué sentido? O sea, si es en llegar al aeropuerto, Yo. Cristina. Yo también. ¿sí? Y Miquel. Bueno, Miquel me gana. ¿recordáis cuando estábamos en Londres, cuando estábamos comenzando, que Oliver se tuvo que pegar la carrera del siglo? Yo no me acuerdo de eso. Sí, Sí, Gatwick que se Express. fue él antes que nosotros. estábamos Ah. por Regent Street Sí. y yo me tenía que ir
pero no pasaban taxis, No, ¿no? Y fui desde Regent Street hasta, no sé si era Waterloo, corriendo, atravesando Londres. Me conseguí montar en el Gatwick Express y luego cuando llegué corriendo por el aeropuerto, sí, ahí apuré un Yo poquito. respondería que cualquiera de todos menos yo. Exacto. Es muy buena respuesta. Qué amor. Muy buena respuesta. Exacto. A ver la siguiente. ¿Quién es el más presumido? Miquel Cristina. No. Yo no sé. Rubén. ¿Miquel? No, Rubén, Miquel, tú Rubén. también eres Yo presumido. diría Sí. Miquel. ¿Cómo se mide eso? Esto es, no hay un presumidómetro. ¿Cómo vienes a la oficina? Número de camisas que uno tiene en No, casa. número de fotos que te tienen que hacer. Ah, No me gusta esta foto. No sé, ese tipo de cosas, ¿no? O cuántas veces me voy a cortar el pelo. Miquel, ya está. Miquel. ¿No? Ese tipo de cosas. Que me crece mucho. Uy, esto no me queda bien. Me voy a probar otra cosa. Sí. ¿Quién es el más bromista? Oliver. Oliver. Vale, lo admito. No tienen por qué tener gracia las bromas. No, que los Claro. chistes sean buenos es otra cosa distinta. Exacto. Pero más No, pero bromista. tu humor es muy mi humor. O sea, no me hagas la pelota. Ah, Pero sí, el más Sí. bromista puede que sea yo. Mira. ¿Quién es el tech gurú? Cristina. 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 Yo diría Miquel. No. Bueno, están ahí Por los ahí. dos. Si es que sí, tú y yo. Un poco a la tú- par. Tú y yo No, tiramos tú y la yo no. pelota. Rubén y yo decimos, oye, Yo todo lo que sé hacer es reiniciar. A ver sea, si es- funciona. Cuando algo no funciona. funcionan en el 99% de las veces. Botonazo, sí, sí. Exacto. Yo diría o sea, que es que ahí. Chris, Miquel. Chris. Bueno, son los que se encargan un poco de esas cosas. Ah, lo hacen bien, pues ya está. A ver. ¿Quién se molesta si hay una taza fuera del lugar? Miquel. Miquel tiene TOC. Yo tengo un pequeño toque con eso, sí. Pero es cierto que estamos viendo lo difícil que es a medida que vamos creciendo controlar ciertas cosas. Que somos tienen que muchos ver. ya. Y claro, en fin, aunque das unas directrices y unas pautas, pero siempre hay alguien a quien se le olvida. Entonces, en la casa en la que hay mucha gente, hay que recoger todos los días. Sí. Pero hay que tratar de mantener un poquito el orden. Ese es tu enfoque, ¿no? Ese O sea, es mi enfoque. Tu toque es, Cuanto menos desordenes, menos tendrás que ordenar luego. Correcto. ¿cómo es el dicho ese? No es más limpio que más limpia, sino que El que menos menos, ensucia. el que menos ensucia. Exacto. Es más ordenado, efectivamente. Esto es cuñita para el equipo, ¿no? Última pregunta. Mira. Esta tiene multiple choice. O sea, Vale. si te definieras con un país, opción 1, Canadá, opción 2, USA, opción 3, Reino Unido, opción 4, Suiza. ¿Cómo os definiríais? Depende de para qué, ¿no? Suiza. Hay Yo ciertas soy cosas. Reino Unido. ¿Tú eres Reino Unido? Yo diría Suiza. Sí. Por el país en sí, por la neutralidad del país. ¿Y por qué mola. te Y gusta porque mucho me esquiar? gusta esquiar. Bueno. Pero mola lo de neutralidad, sí. Yo dudo. Yo creo que depende de para qué. Hay ciertas cosas que sí son más... en fin, sí me quedaría, pues, por ejemplo, con Canadá, pero otras no. No sé, yo creo que tendría que pensar un poco más y saber cuáles son los criterios. Para la comida. Esa es buena. Yo creo que ninguno de ellos. Donde esté España, ¿verdad? Esto de la multiculturalidad. Es que vengo de acá. Sí. No, yo para la comida. Suiza. No. Suiza sí. igual, de esos cuatro, Suiza. El chocolate, ¿no? Y el queso. Y el El queso. queso. Uy, Pues ya sí. está. Con eso. Sí. Chocolate y queso. Yo me tengo que quedar con Reino Unido. ¿No? Para no Con el quedar mal. pasaporte. No, se pues saca. claro. Claro. Soy mitad británico, para los que...
La mitad buena o la mitad mala. No se sabe. Guay. Oye, esta pregunta da pie a muchas cositas y creo que ese depende que comentaba Rubén nos ayuda a entender por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? O sea, todas las cosas tienen... todos los países tienen, o todos los sistemas, o todo tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Sin duda. Pero eso será para otro debate. Porque ahora pasamos al siguiente bloque. Ahora que hemos roto un poco hielo, nos vamos soltando un poco, que es conocer un poco de dónde venimos, por cómo empezamos, ¿no? El pasado. Decíamos desde octubre de 2015, los octubres es nuestro cumpleaños, 7 añazos ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Parece mentira que estemos aquí. Qué rápido salen las canas. Pero bueno, así que Chris tiene preparadas unas cuantas preguntas al aire. Es verdad que, o sea, no es que se las haya preparado ella, nos han hecho una emboscada también en el equipo y nos han preparado una serie de preguntas para hablar de las cosas, ¿no? Así que vamos a dar nuestras respuestas más ideales que se nos vengan cuando empecemos a contestar. Bueno, la primera, creo, más evidente de todas es dónde nos conocimos. Y aquí Esta es buena. Vamos por fases. Sí, pero creo que hay un hilo conductor que es la educación internacional. Sí. Las relaciones que hemos establecido desde el inicio tienen que ver con trabajos relacionados con la educación internacional, Sí. ¿no? Tú y yo en empresa previa en Canadá, ¿no? Tú con Sí. Miquel también en empresa previa, Miquel con Oliver también en empresa previa. Bueno, yo a Miquel le conocía de antes Acierto. Oliver y yo nos conocimos hace muchos y le años. envenené con esto. O sea, le dije, Exacto. oye, que esto mola, ¿sabes? Y dijo, no lo sé. Y luego se metió y dijo que sí. Pero muchos años ya, igual 2004, 2005. Luego casi 20 años. Hace mucho ya. Sí, puede ser. Sí, Ujú. sí. Así pestañeas y dices, han pasado 20 años. Sí, y luego tú y yo trabajamos juntos Sí. en una empresa. Luego unimos como estas dos mitades. Bueno, no, Exacto. y yo también conecté con Chris Brevemente, sí. y cuando estábamos los tres, estuvimos los tres en el mismo sitio. Pero sí, el hilo conductor que dice Rubén es muy interesante. Y está bien porque de alguna manera es esto es lo que hacemos y es de ahí de donde venimos, ¿no? Y de ahí Con lo es de cual- donde surge un poco Ujú. la idea. O sea, en el fondo venimos del mismo sitio, nos hemos conocido haciendo no lo mismo, pero haciendo cosas en el mismo ámbito. O sea que Para- aquí estamos. Para mí lo interesante es que a lo mejor estábamos haciendo cosas parecidas, pero en distintas empresas. Sí. Y aun teniendo como formas de hacerlo distinto, coincidíamos en muchas cosas, ¿no? Entonces, eso... Porque yo te conocí así también. Entonces, es cierto que eso fue guay desde el principio, ¿no? Como que la ilusión esa que teníamos. Yo creo que es una de las cosas que nos caracteriza. Mm. La ilusión y la pasión que tenemos por lo que hacemos. Sí. O sea, puede diluviar, puede haber 28.000 tsunamis que seguimos con esa alegría, con esa pasión, ¿no? Sí. Y Creciendo, pero con pasión. creciendo, sí. Y creo que esa primera conversación que tuvimos de, oye, ¿y si hacemos esto? Yo me acuerdo, fue en la cocina. ¿Te acuerdas? Chris y yo hablamos en la cocina. Sí. Yo me acuerdo cuando nos sentamos los cuatro, Ajá. cómo nos fuimos como encendiendo por dentro y nuestras caras de... Venga, que sí se puede. ¡Venga! Nothing is impossible, ¿sabes? Yo ahora lo pienso y me pregunto, ¿por qué lo haríamos? Madre mía, el embolado el que nos estaba... Pero efectivamente, si lo teníamos claro, como
creo que cualquier persona que lo tenga claro no tiene tampoco que ver mucho más allá de, oye, empiezo y ya, ¿no? Y se lo tiene más o menos fácil. Y bueno, pues ha ido bien la cosa, pero miras hacia atrás y dices, madre mía, en la que me estaba metiendo. Pues ya yo me acuerdo, a mí, gente de mi entorno que me decía, ¿para qué te metes tú en nada si tienes un trabajo y no sé qué y no sé cuál? A lo mejor esto nunca lo hemos comentado, pero igual os decían lo mismo, estáis locos. Nosotros teníamos un trabajo y teníamos un hijo. Sí. Sí, también. Así que era un poco, sí, había gente que pensaba que era un poco locura, pero bueno, está bien. Yo creo que lo teníamos claro. Lo que pasa es que había muchas cosas. Dices, bueno, pues nos gusta esto, vamos a empezar a hacerlo a nuestro modo. Pero había muchas cosas con las que a lo mejor dices, bueno, para llegar hasta aquí hay que hacer todo esto, ¿no? Desde hacer la página web hasta las 1000 en vuestra casa. Como dices, quiero hacer esto, pero tengo que montar todo esto previo, ¿no? Y ahí se iban muchas horas de trabajo, que no era exactamente, dices, oye, no me estoy dedicando exactamente a hablar con chavales, sino que es que hay tantas cosas que decidir, desde el logo, desde tal, que dices, es que es... Pero estuvo guay. Yo lo recuerdo con mucho cariño. Yo también. Y cada vez pienso más, no sé si es porque me pongo a rememorar y a pensar en la responsabilidad y el ser padre y no sé qué, pero cada vez me pongo más en plan abuelo cebolletas y me vuelve a ese fuego inicial, ¿no? Pero seguramente hay muchas más preguntas. Sí. Hay una que es bastante habitual, que hemos contestado ya muchas veces, que es ¿cuál es el origen de nuestro nombre? ¿No? Uy, Porque un limonero, eso nos lo han preguntado coles, proveedores, familias, se repite año tras y año. demás. Sí, es bastante mes habitual. tras mes, semana tras semana. Sí. Oye, ¿y vuestro nombre? Miquel, ¿te animas? Yo creo que al final luego la cosa surgió, pero yo creo que todos teníamos como ideas diferentes. El nombre, si no me equivoco, lo trajiste tú. Sí. Y no sé si con los años la historia cambia en la cabeza, pero yo lo que tengo en la cabeza, yo recuerdo que estábamos buscando un nombre que se entendiera fácilmente, no solo aquí, sino en el extranjero, porque habíamos visto, pues, había colegios que tenían dificultades para recordarlo, ¿no? Y entonces queríamos un nombre en inglés. Estuvimos pensando en nombres de estos un poco autodefinitorios, como consultores en educación, tal, un poco rollo, ¿no? En ese sentido. Sí. Oye, ¿por qué no hacemos algo diferente? Como si se llama el señor X, o lo que sea, ¿no? Y a la vez dices, oye, pues es que queremos un nombre en inglés, pero no queremos renunciar a nuestras raíces. Nosotros somos españoles, trabajamos en su inmensa mayoría con familias españolas, entonces tampoco queremos que piensen que somos de fuera, ¿no? Y ahí vino el tema del limonero, Lemon Tree, que es un árbol además muy propio nuestro, de la cultura mediterránea. Y además iba unido con un libro que tú y yo leímos hace ya muchos años. Yo no lo he vuelto a releer, de hecho. Yo lo he leído 3 o 4 veces, que se llama Driving Over Lemons. Mira, de hecho lo tenemos aquí. ¿Lectura recomendada? Sí, bueno, hay un post en nuestra web, en nuestro blog, buscarlo, ¿vale? Seguramente pongamos el enlace por algún lado, ¿no? Puede ser buena idea. Para todos esos curiosos. Pero sí. Y este libro, cuando nosotros y todos hemos salido a estudiar al extranjero, en diferentes tipos de viajes académicos, no académicos, y por mucho que uno hable muy bien el idioma, te encuentras dificultades, ¿no? Y siempre hay un choque cultural, lo hay a veces hasta cuando viajas del sur al norte de España, pues cuando sales al extranjero y encima no es tu idioma, pues mucho más, ¿no? Y es un libro muy divertido, en realidad, sí. Que habla de un matrimonio que hacen lo contrario, es un matrimonio británico que se establece en Andalucía. Con todo lo idílico y bonito que tiene Andalucía, ¿no? Y una finca ahí en mitad de la serranía, pues todas las dificultades que tenían. Y ese proceso de adaptación que ellos hicieron para hasta conseguir establecerse y entenderse con los locales.
Yo la última vez que lo leí ya fue hace igual 4 años o así, entonces no sé Yo si... no lo he vuelto a leer, así que... Una de las cosas guays, que es verdad que, sobre todo con colegios y universidades de programas educativos con los que trabajamos, es que se acuerdan perfectamente. Y luego también, no sé si os ha pasado, muchas familias que dicen, sí, Lemon Tree, porque es fácil de recordar, limón, ¿no? Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta cómo, oye, es un nombre súper chulo porque tiene el árbol, ¿no? Que en temas educativos se utiliza mucho por el tema de las raíces, el tronco, las ramas, el crecimiento y demás. Los limones, que es el fruto, ¿no? De todo lo que haces. Y yo me acuerdo que alguien nos dijo, toma, aquí tienes un par de limones más, ¿no? Refiriéndose a sus hijos que iban a venir con nosotros. Y fue como, anda, es verdad. También da mucho juego. Fue muy gracioso porque al principio, pues obviamente, pues hasta que empezamos a hacer un poco de branding y demás, pues igual la gente no lo conocía. Pero yo recuerdo que nos contactaron en algunos colegios. Oye, Miquel, creo que habéis montado una consultoría, algo de un limón o no sé qué, de los limones, de un limonero y tal. Entonces, pues fue gracioso. Y es verdad que poco a poco, pues nosotros cariñosamente llamamos a nuestros estudiantes por el extranjero limones. Y es lo que tú dices, que los padres así lo entienden, ¿no? Y comentan muchas veces en redes sociales. Dicen, venga, mucha suerte, limones, que este año vais a triunfar y tal. Y tiene que ver mucho con eso del fruto que tú dices. Es un crecimiento orgánico que también lo hemos estado haciendo, ¿no? Despacito, pero seguro, y con muchas ramas en las que apoyarse y yo creo que es una analogía muy bonita, sin duda. Sí. Bueno, seguimos un poquito, ¿vale? ¿Cómo fueron los inicios? Hace ya esos 7 años, ¿cuántos éramos? Bueno, empezamos nosotros 4. Con un portátil bajo el brazo. Con un portátil debajo del brazo, como dice Miquel. Nosotros 4, Rubén, Cristina, Miquel y yo. Y a la aventura. No teníamos oficina. O sea, no teníamos teníamos oficina de casa, no metíamos ahí, ¿no? Pero no teníamos oficina casi por convencimiento, aunque luego vimos que efectivamente sí que era conveniente y luego vimos que efectivamente era necesario. Bueno, pero yo creo que fue también porque nos lanzamos a la aventura, así, fue como... Hay que hacerlo y hay que hacerlo. Hay que hacerlo, nos lanzamos y luego ya empezamos a ver si necesitamos oficina, ¿no? Y sobre todo, o sea, ¿hace falta o no hace falta? Bueno, hay gente que lo valora y hay gente que no lo valora. Sí. La pandemia nos ha ayudado también a que la gente valore cosas muy diversas, pero es verdad que si eres profesional, dices, no me hace falta, ¿no? ¿Cuántos profesionales hay que no tienen y gente que hace bien las cosas? Entonces, es verdad que también el comienzo en el que estábamos, pues nadie nos conocía ¿Quién va a venir? Y la confianza que puede generar tener, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Esto es un chiringuito o qué es? ¿No? Pues tener una oficina obviamente ayuda, pero... A día de hoy hay muchos clientes que nunca han venido a nuestra oficina. Muchos. Sí. Hay quienes lo prefieren, quienes les gusta, etcétera, pero hay muchos que no han venido nunca y no es señal de nada, ¿no? Y que ni nos para dicen, bien ni para mal. no, ¿vale? y que nos dicen, vente a casa. O sea, claro, se genera una confianza tan brutal que te abren las puertas de su casa. Bueno, al final... Es que eso yo lo recuerdo muy desde el principio. Nos hinchábamos a viajar, lo seguimos haciendo, pero es que realmente tenías muchas más citas, incluso cuando ya teníamos la oficina, muchas más citas fuera de la oficina, visitando a los clientes y demás, que en la oficina. Sí, porque estamos en Madrid, pero nosotros hemos tenido familias de México, hemos tenido alguna de Italia, de Portugal, de Colombia, y de toda España. De Francia. Y nos movemos. Oye, yo siempre pongo el ejemplo de Ceuta. O sea, está cerca, pero está lejos. Uy, sí. Pues hace falta coger un tren, un avión, un helicóptero o un barco, ahí estamos, ¿no? Y has ido a Ceuta. Y he ido a Ceuta, sí. Está interesante. Está lejos, sí, está lejos. No puedes ir y volver en el día. Exacto.
Pero esos eran, sí, los inicios. Y para que nos conozcan un poquito más a los 4, que estamos aquí desde el comienzo, ¿de qué nos encargamos cada uno? ¿Nos explicamos un poquillo? Estaría bien. Algunas Empiezas. cosas no han cambiado, pero Sí, otras algunas sí que cosas han cambiado. Sí, estamos avanzando. Yo creo que hay una cosa que también sigue siendo muy buena y es que todos tenemos diferentes sombreros, ¿no? Porque al final es verdad que no pensamos igual los 4 en muchas cosas y eso enriquece mucho, aunque a veces se bloqueen decisiones, pero yo creo que enriquece la decisión final y cada uno de nosotros tocamos varios palos al final. Yo, por ejemplo, pues estoy detrás de las redes sociales, muy en la parte de marketing, el seguimiento, que es muy importante durante el año, y luego pues hago pequeñas cositas también, y hay algunas familias que están buscando colegios para el año que viene, y están llamando, poniendo citas, pero tenemos como una función principal y luego ayudamos en todas las demás, ¿no? Que eso para mí es muy, muy bueno porque te da tiempo a llegar en tiempo y hora a todo. Tú estás a lo mejor, Rubén, liado con cosas de seguimiento el fin de semana y en realidad a lo mejor me corresponde a mí, pero estás ahí echando una mano, Chris mismo también. Sí, es eso, como comentabas tú, los distintos sombreros, que a veces te lo pones, te lo quitas, pero principalmente son esas áreas de las que nos encargamos. Yo sobre todo hago ventas y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuevos proyectos y los protocolos, los procesos que siempre hay que mejorar cada año. Necesitamos repasar, evaluar y ver qué podemos mejorar. Siempre creo que es algo necesario que nos debemos a nosotros y a nuestros clientes porque todo esto cambia, ¿no? Entonces, siempre hay que estar pendientes, avanzando, mejorando y alerta. Vosotros tenéis en la parte de ventas una parte que a mí me gusta mucho, que es como ese inicio, ¿no? De la relación. Sí. Cuando a veces dices, no sé, tienes un súper amigo de toda la vida del colegio y dices, ¿te acuerdas del primer día que nos conocimos? Que a lo mejor hasta discutiste en clase porque yo qué sé qué, ¿no? Y muchas veces cuando hablas con los estudiantes y con los padres, pero sobre todo con los estudiantes, cuando terminan su experiencia, ¿no? Y vienen y te lo cuentan, y ¿tú te acuerdas el primer día que viniste aquí a la oficina, que hiciste una videollamada con tus padres, que era como, a ver qué me van a contar? Y de repente eso se transforma en una relación larga, con muchas vivencias de por medio, pues obviamente pues las familias y los estudiantes pues muy agradecidos a nosotros, pero nosotros también por haber compartido, habernos elegido para compartir ese punto de la vida tan importante, ¿no? Yo a veces me emociono en Barajas cuando estamos despidiendo a los estudiantes y se van, y dices, es que es un momento muy, muy importante para ellos, aunque es como, venga, las prisas, la facturación, no sé qué, esta puerta de embarque y tal, pero es un momento como para sentarse y repasarlo. Y si echas la vista atrás, dices, ¿te acuerdas del primer día que nos conocimos? Que a lo mejor pues a veces estáis hablando y hablan más los padres y tiráis un poco del hilo para que el estudiante... Y luego el estudiante pasa como al primer plano. Sí. Y ese punto es muy bonito porque hay muchas familias con las que tenemos una relación muy larga, de muchos años, que nos siguen llamando para preguntarnos dudas. El otro día una familia con una duda que tenía del ESTA porque iban a Estados Unidos y dices, si echas la vista atrás, esa primera reunión, esa primera llamada, ¿quién nos iba a decir que íbamos a ser tan íntimos, ¿no? Después, eso está guay. Aunque la pregunta iba de qué hacemos cada uno, sí que me gusta añadir a esto. Yo no sé si os pasa a vosotros, yo me siento enormemente afortunado de poder, de que nos abran las puertas de sus familias y que de alguna manera impactemos en la vida de las personas de esta manera, ¿no? Como estas experiencias que nosotros facilitamos, te lo dicen las propias familias, ¿no? Me acuerdo cuando la pandemia, un padre, Oliver, no,
no, tenéis que seguir al pie del cañón, porque ¿qué va a ser de la educación de mis hijos? Y yo, ostras, qué responsabilidad, no lo sé. Pero es bonito. Pero es muy bonito, ¿no? Sí. Y vemos familias que no viene el primer hijo, luego el segundo, el tercero, algunos los ya más aventureros que tienen muchos hijos mandan más, ¿no? Pero bueno, y contestando a la pregunta de las funciones un poco que estamos, es verdad que desde que empezamos ahora han cambiado un poco las cosas, ¿no? Porque tenemos un equipo más grande, hemos separado un poco funciones en muchas de las cosas porque si no, no da tiempo. Yo estoy un poco en la parte de ventas, asesorando a familias, estoy un poco en la parte de la gestión de la empresa, con el equipo, temas legales y demás, un poquito de estrategia, pero bueno, creo que hacemos un buen equipo. Y una de las cosas que ha dicho Miquel, que opinamos de manera diferente, creo que eso es una de las cosas más buenas que tenemos, porque que seamos los cuatro y tengamos puntos de vista distintos nos ayuda a ver las cosas desde un ámbito 360, ¿no? Donde si fuese yo solo o fuésemos los cuatro con la misma visión de túnel, ¿no? De esto es así, pues nos pegaríamos una cantidad de leches seguramente, o no, bueno, pero sería más fácil pegarnos las leches. Y quizá eso sea algo que no se ve en el mismo momento en el que tenemos esas diferentes opiniones en favor de la batalla, sino que lo apreciamos, al menos yo lo aprecio más después, cuando lo veo desde lejos, ¿no? Y creo que es positivo, efectivamente. Sí. Sí. Es muy chulo. Vale. ¿Tú, Chris? Bueno. No te escapas, tú tienes que contestar lo tuyo. No me quería escapar. A ver, Chris, ¿tú qué haces? ¿Yo qué hago? Pues hago algo. Siempre he estado un poco ahí, retomando la pregunta de antes, en el tema este un poco más tecnológico, digámoslo así. Bueno, no por imposición, sino porque me gusta, me entretiene. Y desde hace ya pues, bastantes años, sobre todo en la parte de lo que llamamos la gestión, ¿no? La inscripción de los estudiantes, ayuda con los vuelos, los visados, los registros en los coles y todo eso. O sea, un poco el back office, ¿no? En el más amplio sentido de la expresión. Que eso es muy importante, porque a veces es como... Es la parte fea, es como, mucha gente piensa. Venga, Rubén, sí, que apunto al niño tal. Y dice, ya está apuntado, ¿no? Y dices, no, es que ahora queda trabajo. Queda trabajo por parte de las familias y por nuestra parte también. Bueno, y ahí que hay cosas que nosotros no podemos controlar, o sea, que te den una cita en la embajada. Claro. Hay muchas veces que hay familias que se piensan, ¿no? Que somos nosotros los que manejamos todo el cotarro de todo. Pero lo peleamos. Bueno, lo peleamos, o sea, con... Porque yo recuerdo el verano pasado a las 3 de la mañana, mirando a ver si había citas libres. Sí. ¿Cómo fue eso? Sí, Madre mía. Han sido 2 años difíciles. 2 años difíciles, sí. No, guay. Y las canas también. Pero sí, a mí me resulta gracioso porque esa parte de Cris, obviamente, es la parte de la inscripción. Tiene una entidad muy fuerte y a veces es como, sí, apúntamelo, venga, se va a este cole, ¿no? Y dices, y ahora queda todo el que antes de que se vaya, que es muy... Por eso yo muchas veces les digo a los estudiantes, digo, oye, si cuando estáis allí desaparecéis en el mapa, por así decirlo, no hay mejor señal de que estáis fenomenal, porque no estáis llamando a casa. Digo, pero también es verdad que vuestros padres han tenido un trabajo muy largo con los papeles del visado, con no sé qué, tal y cual, y si ahora quieren ver la parte bonita, ¿no? Que me dice, oye, que no estoy aquí solo para arreglar los papeleos, sino también para conocer cómo es tu día a día, porque se trabaja. Yo sé que hay veces que en el seguimiento que hacemos a los estudiantes le decimos, oye, mándale un mensaje a papá y mamá. Sí. Y de repente papá y mamá nos llaman, oye, ¿qué me ha contado mi hijo? Ya lo sé. Sí. Le he dicho yo que te llame. Yo digo, si yo con 43 años, cuando aterrizo en cualquier sitio, tengo que escribir a mi madre, digo, tú mucho más, que tienes 15, ¿no? Porque están ahí esperando, pero sí. Vale, ¿qué más para conocernos un poquito más a nosotros o que nos conozcan un poco más? ¿Cuál es el fuerte de cada uno?
Yo llegar pronto al aeropuerto. Sí, espérate. Yo tengo una cosa de Rubén y de Oliver que creo que tienen en común y ¿Ah, es sí? sí, no muchas, pero algunas sí, que es su calma. Ah, O sea, sí. en momentos, pues bueno, complicados, que los hay, etcétera. O sea, los dos respiran. A mí me cuesta más respirar y todo. Pero sí, tenéis esa capacidad, yo creo, de ver las cosas con tranquilidad Con y entereza. con clarividencia. Sí. Sí. Pero bueno. Yo ahí te doy mi opinión. Es que no hay otra. O sea, Cierto. O sea, esa también es a veces que yo también me pongo nervioso y hay veces que a lo mejor puedo transmitir calma y por dentro estoy diciendo, Bueno. Dios mío. Pero claro, sí. ¿Qué digo yo siempre? Si lo visualizas, Aparece. pasa, ¿no? Pasa. Entonces, nervios en los aeropuertos, nervios con temas de plazos y de historias, nervios y con cosas que pasan, ¿no? Y soluciones y tal. Todo tiene solución, ¿no? El otro día veía una charla de varios actores de Hollywood. Estaba Tom Hanks hablando de This too shall pass, ¿no? Entonces, si le das tiempo, o sea, todo pasa. Sí. Entonces, pues con tranquilidad va a llegar a un momento que sea el fin de ese problema o ya está. Y basándonos en estos 7 años de experiencia, más todo lo que teníamos antes, pero Lemon Tree, ¿vale? ¿Se ha solucionado todo? Sí. Sí, y en realidad yo creo que también la clave está en entender que esto no es una ciencia exacta y que hay cosas que podemos controlar y otras que no, por mucho que queramos, ¿no? Y que hay cosas que quedan fuera de nuestro alcance. Y también transmitir ese mensaje a las familias supone subirlos a nuestro barco, porque es un mensaje de realidad, de nuevo, que vamos a hacer todo lo posible para que todo salga perfecto, pero hay muchas cosas que no controlamos. Y creo que, preguntando por, oye, ¿cuál es tu fuerte? Creo que en mi caso transmitir un mensaje realista a las familias para que tengan esas expectativas muy bien dimensionadas de que, bueno, en fin, de que no es, en esta vida no todo es perfecto, aunque intentamos hacerlo lo mejor posible. Hay cosas que están fuera de nuestro alcance y que no controlamos, ¿no? Y saber eso desde el principio creo que es clave para que estén en nuestro mismo barco. Sí. Yo por alusiones, yo creo que una de mis fuertes es conseguir cosas, ¿sabes? Muchas veces es como, eso es imposible. Que no, vamos a intentarlo, ¿no? Y cosas que al principio nos reíamos mucho. Ostras, ¿cómo? ¿Que has conseguido eso? Sí, pues ha pasado, ¿no? Como tratar de buscar siempre una solución. Ese es un poco el... Y luego uno de mis puntos fuertes son las bromas, como decíamos, sin gracia. Sin gracia. Nada, gracias. Sí. Yo me río. Y yo también. Pero de mí. No. Y por último, cerramos con nuestro primer cliente, ¿nos acordamos? Bueno. Es que ahí hay varios un poco... Exacto. Un poco la tarde. Se solaparon un poco. Sí, hay varias, yo creo que son sagas familiares Sí, muy queridas por nosotros y que, bueno, pues comenzaron con nosotros y que nos han ayudado muchísimo desde el principio. Sí. Y que el otro día nos encontramos con una de estas familias en el aeropuerto porque su primera hija empezaba un curso universitario en Argentina. Un año de arquitectura. Y fue como, ¿ya? Pero espérate, que esta misma chica, un vecino me dijo, ¿no conocerás a alguien? Y dije, oye, ¿quieres darle clases de inglés a mi vecino? O sea que sí. Hay mucha conexión, sí. Sí. Es una de las cosas bonitas de lo que hacemos. Uh-huh. Al final, no sé quién era el que, me acuerdo hace unos años que hablaba de cómo somos parte de la familia, ¿no? Cuando empezamos el proceso. ¿No? Vale, vienes a la oficina, te sientas, hablamos y eliges hacerlo con Lemon Tree. Pues ya somos uno más de casa, ¿no? La relación es larga, ¿eh? Sí. Y pasa el tiempo y sigues, aunque esa familia no tenga más hijos, o
ya se hayan hecho mayores, a veces pues, te mensajeas, se preocupan por nosotros, nos recomiendan. O sea, eso es una... Incluso cuando tienen alguna cuestión con la que necesitan ayuda, pero que no nos afecta directamente, vienen y te piden consejo, ayuda, oye, ¿qué puedo hacer con esto? Que me ha venido el fulanito, ¿qué tal? Y creo que eso es lo esperable, lo bueno, lo bonito, y donde también se manifiesta esa relación, ¿no? Sí. Listo. Creo que, bueno, aquí ya nos habéis podido entender un poco más de dónde viene todo lo que hacemos o cómo empezó Lemon Tree, ¿no? Y ahora pasemos al siguiente bloque. ¿Qué soy yo? Bueno, que Rubén va a hacer las preguntas, ¿vale? Sí, efectivamente. Que es ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y la primera es eso. El propósito tiene que ver con por qué hacemos esto. La razón. Yo creo que aquí cada uno tiene su porqué. Bueno, sí, Aunque yo fíjate, me iba más a los inicios, ¿no? ¿Por qué? Más que lo que acabas de comentar. Y para mí tiene que ver con lo que estábamos haciendo y, bueno, pues la opinión que eso nos merecía y cómo creíamos que se podía hacer. Esa fue la razón para mí, una de las razones principales. Y por otro lado también lo que demanda el sector, lo que demandan las familias, lo que demandan los estudiantes, que estos años ha cambiado mucho, ¿no? Entonces también necesitamos adaptarnos a esas tendencias. Y para mí esos son los dos motivos principales de por qué lo estamos haciendo, por qué hacemos esto. Yo me iría a un porque me gusta, sin que suene feo, digamos así, ¿no? O sea, porque no me visualizo haciendo ninguna otra cosa. En fin, o sea... Pero porque es lo que te gusta. Exacto, está claro. Es lo que me gusta y creo que lo hacemos bien y no puedo decir lo contrario. Y ya está, o sea, esa es como la razón de ser para mí de este trabajo. Que ese es el enfoque que le doy yo, el por qué me levanto por la mañana. O sea, para hacer esto. Podría estar haciendo 20.000 millones de cosas distintas, ¿no? Porque me gusta. A mí me encanta poder hablar con los chavales, poder ayudarles y guiarles en ese camino. Ostras, que la mayor parte de ellos son adolescentes. O sea, yo he hecho la vista atrás. El otro día hablaba con unos compañeros de universidad, por los que uno celebraba su cumpleaños y decía alguien, joder, ojalá pudiésemos volver a esos años. Y me puse a pensar, digo, bueno, a veces lo pienso también con los adolescentes, digo, a lo mejor no. O sea, la cantidad de follones que hay en la mente, que si eres mayor pero no eres mayor, que te dejan hacer cosas pero no tal, y lo valientes que son lanzándose a vivir estas experiencias. O sea, métete tú en un avión a un país que no conoces de nada, en una cultura que no conoces de nada, comida que no conoces de nada. Jóvenes valientes. Jóvenes valientes, efectivamente. Porque además, para nosotros una premisa es que el chaval quiera ir. Entonces, está claro. Porque si no quiere ir, no tiene sentido. Mal asunto. Mal asunto. Entonces, es que eso mola un montón. Sí. El poder impactar en la sociedad de esta manera, ¿no? ¿Tú por qué te levantas? Yo creo que son... por las mañanas. Yo creo que son jóvenes valientes, pero son jóvenes afortunados. O sea, es verdad que muchas veces en los círculos en los que nos movemos y demás, parece que todo el mundo está como metido, ¿no? en el ciclo formativo ya casi hay que salir al extranjero, es la nueva mili y tal, pero sí, y es verdad que son muchos los que salen a estudiar al extranjero, pero si eso lo comparas con el total de población en España en su edad, son unos auténticos afortunados, y yo se lo digo mucho. Entonces, creo que es una oportunidad brutal la que tienen por delante, que mucha gente no tiene, y en un momento muy difícil, como tú dices, oye, la adolescencia pues es complicada,
Y a mí me gusta que estemos ahí. Esto es como si estuviéramos en su boda, ¿no? El día de mañana. Pues es como un momento decisivo. Espérate que nos invite alguien. No lo descartes. Lo que pasa es que cada vez se casan más tarde. Exacto. Entonces... Pero es como un momento muy importante y nosotros estamos ahí siendo partícipes de ese momento. Pero es que realmente son unos auténticos afortunados. Hagan lo que hagan. Hagan el programa que hagan. Y son valientes, obviamente. No cualquiera puede lanzarse a vivir tanto tiempo fuera de casa con esa edad, pero a veces yo vuelvo a mi época adolescente y los 4 hemos salido a estudiar fuera también, pero dices, igual necesitas a alguien que te lo diga desde fuera, ¿no? Para ser consciente de que eso sí es lo habitual, pero es verdad que es una suerte que puedan hacerlo. Pero a veces es habitual como en una familia o en un círculo, en un conjunto concreto, ¿no? O sea, igual no es habitual para todo el mundo. Hay gente que le parece pues, innecesario, que se puede suplir con otro tipo de vivencias y tal, pero bueno. Mira, ese sería otro por qué hacemos es lo que hacemos, ¿no? Y yo creo enormemente que que salir fuera de tu burbuja, aunque si eres de Madrid, te vas a estudiar la universidad a Teruel. No sé si hay una universidad en Teruel. Sí. Os queremos, Teruel. Pero el salir de su zona de confort, de su burbuja, del ala de sus padres, el tener que enfrentarse a cosas distintas. Yo muchas veces le digo a los chavales, ¿qué pasa? No te vas a ir a Inglaterra, a Estados Unidos o Canadá. Te vas a cambiar de colegio, ¿vale? Te cambio al colegio de la otra punta de la ciudad. Uy, no, tienes los mismos miedos, porque no conoces a la gente, no sé qué, y efectivamente hay que ser valiente también para eso. Pero el poder que tiene este tipo de experiencias, el poder que tiene el poder ir a un país distinto y enfrentarte a un sistema educativo distinto. Podemos estar más o menos de acuerdo en que un sistema educativo puede ser mejor o peor. Todos tienen cosas buenas y todos tienen cosas mejorables. Pero enfrentarte a cosas distintas te amuebla la cabeza muchísimo mejor y te va a ayudar a enfrentarte al futuro. Tenemos historias en nuestros estudiantes donde en España les iba fatal, han pegado el salto, se meten en un sistema educativo distinto y de repente sacan todo matrículas de honor y les dan una beca para entrar en la universidad y dices, ostras, esa necesidad que existe, creo, en la sociedad porque también protegemos mucho a nuestros hijos y les tratamos de que no se tengan que enfrentar a ninguna cosa mala, creo que es muy necesario. Y por eso también creo que también las familias están invirtiendo muchísimo en... Enlazo esto que comentas con la siguiente pregunta que tiene que ver con cuál creéis que es la razón por la que conectamos principalmente con las familias, ¿no? Ese acompañamiento, quizá ese servicio, ese asesoramiento. Yo creo, a lo mejor es un poco sobrado, ¿vale? Pero yo creo que porque notan que lo decimos de verdad y que lo que hacemos de verdad y con corazón. O sea, les transmitimos esa confianza. Porque cuando alguien no tiene, no se involucra de la manera que nos involucramos nosotros, lo ves. Lo que decías tú, Miquel, de estar a las 3 de la mañana dándole a la teclita y demás para ver, ¿no? O estar pendiente un domingo a las 2 de la mañana o cuando sea, ¿no? Por eso muchísimas familias conectan con lo que hacemos porque dicen, ostras, sé que puedo confiar en ellos. Porque al final lo que hacemos es dar confianza. Y yo creo que también hay una parte en la que nosotros conectamos con los chavales y les enseñamos, o sea, les transmitimos también nuestra propia experiencia. Yo lo veo muchas veces, no somos simplemente te facilito el curso y te ayudo con la inscripción y ya está. Cuando estamos en el aeropuerto acompañándoles, les estamos enseñando cómo se tienen, ¿no? Siempre decimos, sí, mira arriba, que están los carteles, ¿para dónde tenemos que ir? No es, pues venga, te acompaño y te dejo en la puerta del avión, sino que les estamos enseñando desde el minuto en el que se
se apuntan, por así decirlo, o se inscriben, y hay una formación que empieza en ese momento con un objetivo de que vayan mejor preparados, de que alcancen su máximo potencial, que van mucho más allá del programa, ¿no? Y les enseñamos cuando hacemos el seguimiento con ellos, oye, pues mira, pues yo creo que no deberías tomártelo así a lo mejor, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto otro? ¿No? Entonces yo creo que esa enseñanza es muy importante porque de alguna manera no es hacer el trabajo ya, sino ir un poquito más, algo que le sirva luego a él para al estudiante para su crecimiento. Eso no viene solo de las ocasiones en las que el estudiante contrata en la familia un programa, sino también de las ocasiones en las que nosotros tenemos que decir a la familia que no podemos ayudarles como También. ellos quieren en esa ocasión, ¿no? Y creo que eso también genera mucha confianza y enganche con las familias porque no les estás diciendo que sí a todo, ni a lo que te piden, ni a lo que tenían en la cabeza cuando vienen, ¿no? La realidad. Claro. Y obviamente si fuéramos vendedores de enciclopedias, con permiso para los... ¿Se siguen vendiendo enciclopedias? Sí, pues no lo sé, pero si fuéramos vendedores Se de llama Google enciclopedias, diríamos, venga, sí, uno más para adentro y todos los que me firmen, cuantos más mejor, ¿no? Pero no hacemos eso y también creo que ayuda a crear esa relación de confianza, ¿no? Y de conexión con las familias. Y es que me ha dicho que no. Y yo, pues que le veo perfectamente, pero me está diciendo que no lo ve, que no ve que encaje en lo que yo tenía pensado para él. Me dice que a lo mejor otro año me está ofreciendo otro programa también, que no era lo que yo tenía en mente. Bueno, pues creo que eso también ayuda, ¿no? Sí. A veces el tener que cambiar un poco la idea de las familias con lo que ellos tenían pensado, a veces no les gusta, ¿no? Pero sabes que es lo que tienes que hacer. O sea, no es fácil porque requiere una explicación, claro, también. Y a veces nosotros no sí, y a veces nosotros no explicamos del todo bien y a veces no se entiende tampoco del todo bien por parte de las familias, pero requiere una explicación muy importante también. La información es clave. Yo creo que eso es una de las cosas que tratamos de hacer. Por eso en las redes sociales estamos poniendo un montón de cosas todo el tiempo. Este mismo podcast, oye, vamos a ayudar con cosas que creemos que aportan valor y vamos a informarte y ser transparentes de cómo son las cosas, de, oye, mira lo bueno y lo malo, sí. ¿no? Y algo tan mundano como un billete de avión, ¿no? Que un padre puede decir, que nos pasa todos los años, oye, pero ¿por qué no le compras este billete y ya está y nos olvidamos de historias? Es que no, tiene que ver con muchas otras cosas de disponibilidad, de cambios, de itinerarios de la compañía aérea, de cancelaciones, de número de horas que tiene que estar haciendo tal escala, de vuelos puros, de conexiones, de horarios de llegada. Es decir, hay muchísimas más cosas detrás de lo que las familias se pueden pensar y todas esas cosas se tienen que tener en cuenta a la hora de, pues eso, enfrentarse a una cosa tan simple y llana como un billete de avión y esa explicación de nuestra parte a las familias. Hay muchas tablas. Ahí es importante. Que, mira, esto ya lo comentábamos antes también, un poquito de refilón. ¿Qué os motiva para levantaros cada mañana? Depende, no todos los días, ¿eh? Depende del día. No, en general todos los días, yo lo comentaba antes, ¿no? El poder ayudar a estos jóvenes que creo que están demasiado abrumados con el número de opciones que existen y están disponibles, a la par de que estamos viendo una revolución tecnológica y entonces están cambiando mucho las cosas y entonces como que empoderarlos, aunque esté muy usada esa palabra, empoderar a los chavales, iluminarles, ayudarles, guiarles sin juzgar, sobre todo, porque que muchas veces están todos como muy juzgados. Y que se sientan tranquilos y seguros, ¿no? Eso a mí me mola mogollón. Y me despierto. Hoy me he despertado tempranito, a las 5:40. Sí. Y no es porque mis hijos me hayan despertado, me he despertado yo. Para no llegar tarde. Para no llegar tarde, efectivamente. Yo creo que decía antes, o sea, es el gusto por el trabajo, por hacer algo que me motiva y que realmente me gusta. Si estuviera igual en otro trabajo que
en otro ámbito donde, bueno, realmente tienes unas horas de trabajo por un sueldo, ¿no? Es como, jope, pues igual me levantaría desanimada o triste o quemada simplemente, pero no es el caso. Pero ojo, también sería más cómodo, porque tú tendrías tu horario de tal a tal, bueno, en fin, depende también de las empresas y eso, pero ahora curramos más, echamos más horas, más responsabilidad. Sin duda. Estamos teniendo en nuestras manos lo que más quieren unos padres, que son sus hijos, ¿no? Esa es una responsabilidad enorme y grandísima. Y lo repiten muchas veces Sí. los padres, como te dejo en tus manos Claro. o en vuestras manos lo que más quiero. La responsabilidad del personal, de las relaciones con los proveedores, ¿no? Todas esas cosas hacen que esto sea mucho más complicado, pero yo creo que merece la pena. Y si lo comparas con, oye, cómo era mi vida antes, aunque todo es mucho más difícil ahora y más comprometedor en todos los sentidos, efectivamente yo me levanto también por las mañanas pensando en qué guay todo esto, ¿no? A mí lo que me motiva es que lo que hacemos es de verdad. Estando muy detrás de las redes sociales, cada vez es más, ¿no? Este marketing mundial, que hay un escaparate y luego por dentro es de otra manera, en muchas cosas, ¿no? No solo empresas, sino esa un poco realidad virtual a base de filtros y a mí lo que me gusta es que lo que hacemos, lo que se ve en redes sociales, también se palpa en el equipo, ¿no? Bueno, ahí tenemos muchísima suerte también, ¿eh? Tenemos un equipo súper motivado y creo que siente esa pasión, igual que nosotros, por lo que hacemos. Les mola trabajar con los chavales, les mola ayudarles. A veces les tienen que echar la bronca, ¿no? A los chavales. Veces. Bueno, sí. Son teenagers, ¿sabes? Toman decisiones diferentes a las que deberían. Pero ahí tenemos también mucha suerte. Se han contagiado de esa pasión que tenemos. Sí. Hablando, fíjate, de pasión, yo también aprovecho para enlazar con la siguiente sección que tiene que ver con las cosas que nos unen, ¿no? Y hablando de esa pasión, ilusión que nos une, ¿qué nos puedes comentar, Miquel? Pues yo creo que es fundamental el hecho de que creo que se está viendo al hablar entre nosotros, que coincidimos, ¿no? Y decíamos al principio, oye, pues cada uno tenemos muchas veces puntos de vista diferentes sobre las cosas, pero yo creo que esa pasión se nota. Eso no significa que si un día duermes menos, pues al día siguiente no estés de peor humor, obviamente, pero siempre hay un punto de vista muy positivo y muy de búsqueda de soluciones entre los cuatro. Y creo que yo lo que yo siento y os contaba, el ser partícipes de este momento en el crecimiento de los chavales, creo que lo compartimos los cuatro. Y decías antes, a veces toca regañar a alguno, es que haces lo mismo que harías con tu propio hijo, ¿no? Exactamente. Eso es verdad. Yo hay muchos padres que yo les digo, yo a mi hijo ahí no le mando. Aquí sí. O incluso depende si mi hijo, como sea mi hijo, pues le puedo mandar o no. Si no tiene la madurez o no tiene la capacidad para enfrentarse o tal, pues lo recomendamos desde ese punto de vista. Lo hacemos muy personal, ¿no? Sí. Pero yo creo que esa pasión en sus diferentes matices creo que es común a los cuatro y en el equipo también, como tú decías, que hemos sabido transmitirlo, o ellos lo tenían también intrínseca, y es ese estar presente en este momento tan importante y tan decisivo para sus vidas. O sea, probablemente si las generaciones futuras, ¿no? Según vayan pasando los estudiantes, si van creciendo en todos estos aspectos, no solo es el idioma, sino resolución de problemas, etcétera, etcétera, pues es que estás mejorando la población del país. Otra de las cosas que nos unen es nuestra misión. Oliver, ¿cuál es nuestra misión?
Bueno, este es un melón muy grande. Es un melón muy grande. Pero básicamente yo creo que nuestra misión es como Lemon Tree, que va unido a lo que comentaba Mikel, ¿no? De el impacto que estamos teniendo, es dotar de herramientas a los chavales, de esas habilidades blandas o soft skills que llaman, el poder hacer a las siguientes generaciones más capaces de enfrentarse al mundo cambiante. Cada vez hay que ser más flexible, cada vez hay que tener más capacidad de adaptación, capacidad de resolver soluciones, retos, ¿no? Pero curiosamente, muchas veces somos al contrario, ¿no? Cada vez somos menos flexibles, cada vez somos más... Entonces, lo que hacemos, la misión que tenemos en Lemon Tree de cambiar eso y de que todos tengan mayores habilidades, creo que es lo que nos define, ¿no? ¿Y con qué vocación lo hacemos, Chris? Vocación, yo creo, aunque igual no estaba eso en el origen, ¿no? Pero de cambiar, ¿no? Y de ofrecer una experiencia que le cambie la vida. O sea, cuando tú una vez que has tenido una experiencia en el extranjero, y no te hablo normalmente de pasar un fin de semana afuera, sino de algo un poquito más potente, bueno, no eres exactamente igual. Vuelves a casa, vuelves a tu cole de siempre y dices, ostras, soy un poquito diferente, ¿no? Y creo que eso es muy, muy valioso. O sea, creo que eso está ahí en la raíz de lo que hacemos, y cada estudiante luego lo vive de una manera y cada familia lo vive de una manera, pero en el fondo es común a todos, yo creo. Yo tengo como dicen en mi pueblo, un pariente del mundo de la farándula, y hablándole de lo que hago, y él me decía, pues se parece mucho a lo que hago yo, ¿no? Me facilitan las herramientas para moldear un personaje, cambiarle, darle vida, y que cuando termino sea alguien distinto, ¿no? Dice, se parece mucho a lo que... Yo no lo había visto de esa manera, pero él me lo dijo, y digo, anda, pues mira, sí que tiene sentido, ¿no? ¿Qué sí es más chulo? Sí. Y se le ocurrió así, de buenas a primeras. Yo no me había parado nunca a pensarlo, pero es curioso. Y lo hacemos a través de nuestra profesión, que es sobre todo recomendar, aconsejar, guiar, ayudar, acompañar. Y creo que esa parte ahora es un poquito más difícil que antes por toda la información que está accesible para las familias y que les ayuda a crearse unas expectativas de lo que quieren, ¿no? Que a veces, pues, en fin, teniendo en cuenta cómo es la realidad en el país, programa de destino, teniendo en cuenta cómo es su hijo, teniendo en cuenta cómo son ellos, a lo mejor no es lo más recomendable, ¿no? Yeah. Y esa labor es un poquito más difícil en esos casos, pero creo que no debemos renunciar a ella, ¿no? No es fácil decir a alguien, no te puedo dar lo que quieres o lo que me pides, o creo que vamos a hacerlo de esta otra manera para... Es decir, no dar exactamente lo que ellos vienen pidiendo, sino recomendarles aquellas cuestiones que creemos que encajan mejor, como un traje a medida, ¿no? Con lo que ellos representan, y que a lo mejor no han parado a pensar, pero... sí que creemos que puede ser beneficioso para ellos. Bueno, somos consultores al final. Claro, no somos... esa es una de las grandes diferencias entre lo que hacemos nosotros y el resto, a lo mejor, de empresas o organizaciones con las que nos comparan. Nosotros no vendemos cursos, nosotros asesoramos. Tú nos puedes hacer caso o no, pero nosotros te asesoramos. Somos el consultor que llega, analizamos, miramos y decimos, vale, pues con estas premisas, con este perfil, yo creo que estas opciones son las que te encajan. Te puede gustar o no. Y ahí es cuando a lo mejor hay alguien que no le gusta que dice, oye, pues no, porque tú no me dices a mí lo que yo puedo hacer o lo que no puedo hacer y porque voy a pagar. Pues igual te metes una leche tremenda, ¿no? Como mandar a tu hijo sin que tu hijo quiera ir. Claro. Pues no te preocupes que en 24 horas le tienes de vuelta si quiere. Yo siempre digo, somos como, igual que un asesor financiero, ¿no? Dices, voy a invertir esta cantidad de dinero.
necesito a alguien que me aconseje para no estrellarme, Claro. pues es que aquí... Es que, ¿qué buscas? ¿Quieres invertir? ¿Quieres mucho retorno rápido? ¿Quieres seguridad? ¿Quieres no sé qué? ¿Quieres...? Pero aquí lo que estás invirtiendo es que dices, bueno, porque el dinero al final, pues si lo pierdes todo, pues se vuelve a generar, ¿no? Te levantas todos los días, vas a trabajar, pero aquí lo que estás invirtiendo es tu hijo y la formación y cómo sea tu hijo. Entiendo lo que quieres decir, pero ahí yo le daría un matiz. No estás invirtiendo a tu hijo, o sea, le estás invirtiendo a tu hijo, le estás ayudando a que vuele para que tu hijo invierta en él mismo. Si está dispuesto, si es valiente. También. Si es valiente, oye, ¿eres valiente para invertir en ti mismo o no? ¿O te quieres quedar en casa ahí tranquilito? ¿No? Y ese matiz lo digo porque a veces los padres nos metemos demasiado en esa experiencia de nuestros hijos, porque es el momento en el que, vale, pues ya eres mayor, ¿no? Ya estás, tienes que empezar a tomar tus propias decisiones, que es esa misión de una de las habilidades es toma decisiones. Y te va bien o te va mal, no pasa nada, no es que haya decisiones buenas o malas, es diferentes, cada decisión va a tener unas consecuencias. ¿Qué le decimos a los chavales? Oye, si la lías, si tomas una decisión de hacer algo que se supone que no puedes hacer, pues atente a las consecuencias que hay. O si no la lías, si haces algo bueno, tendrás unas consecuencias X, ¿no? Sí. Quiero terminar esta sección mencionando una cita que le gusta mucho a nuestra compi Elena, de alguien que se llama Oliver Wendell Jones Jr., que dice en inglés: "A mind that is stretched by new experience can never go back to its old dimensions." Algo así en español como una mente que se ve afectada por nuevas experiencias o se ve modificada, ¿no? Cambiada por nuevas experiencias, nunca volverá a su antigua dimensión, a su dimensión original. Está y bueno. Efectivamente ¿no? En nuestros estudiantes es lo que hacemos. Sí. ¿Cuántos dicen, ostras, he visto esto, no quiero, Claro. no quiero volver a lo anterior? Exacto. Y no pueden, porque ya lo han vivido. Y que no siempre es positivo, que a veces son experiencias duras, negativas, Exacto. no muy amables, pero también es la vida igualmente y ellos lo valoran positivo al final en general, ¿no? Bueno, es que yo creo que ahí también es verdad que uno siempre desea que todo vaya sobre ruedas, se vaya rodado y no haya ningún problema y salga el sol todos los días y demás. Pero yo siempre les digo que cuando tú te encuentras con una dificultad, en una situación controlada, obviamente, pero te encuentras con una dificultad es cuando aprendes. Cuando te cancelan un vuelo, si el día de mañana vas a una reunión de negocio súper importante y te cancelan el vuelo, espérate, es que esto ya me pasó cuando tenía 15 años y qué es lo que tuve que hacer. Y no se acabó el mundo. Exacto. Y no se acabó. Entonces, yo en estas situaciones controladas, que obviamente se producen, como yo digo siempre, hasta los 18 años de edad, ¿no? Porque cuando tú ya eres mayor de edad, pues puedes salir a estudiar a una universidad en el extranjero, pero la universidad no va a estar cuidando de ti, no va a haber, o sea, ya eres una persona adulta y ya está. Y hasta ese momento, sin embargo, los programas tienen a un montón de personas, no solo nosotros, sino el destino también, que te ayudan. Entonces, en esas situaciones controladas, encontrarse con dificultades, entenderme, es bueno. Sí. Está bien. Mola. Claro que sí. Es bueno. Mola. Esto va unido un poco al siguiente bloque, que es el cómo hacemos estas cosas y demás. ¿Qué les da? ¿Qué pensáis que son los mayores miedos que le dan a las familias cuando piensan en enviar a sus hijos fuera? Uy, sacamos la lista. Bueno, sí. Hay un resumen, yo creo, que es que estén bien sus hijos, ¿no? Sí, pero claro, que estén bien, y aquí creo que debemos tener en cuenta cómo se llega, ¿no? a esa meta. Puede ser que estén bien teniendo unos padres controladores que no quieren dejar pasar absolutamente nada bajo su control, o padres que dicen, bueno, si es que van a quedar muchísimas cosas fuera de mi alcance que no voy a poder controlar, ¿no? Pero esa lista es interminable desde, pues eso lo comentábamos antes, ¿qué pasa si pierde un avión? No pasa nada. O si se le pierde la maleta. O no te gusta la comida.
Es que son, O tiene problemas en la familia, o le toca con alguien en la habitación, por ejemplo, un internado, con quien no se lleva bien. Esas cosas creo que por nuestra parte debemos entender que surjan preocupaciones y miedos y reservas de padres que tienen todo el derecho del mundo a plantearlas. Simplemente creo que necesitan un empujoncito, un acompañamiento, una guía, un asesoramiento, y que sientan que estamos ahí echándoles un cable en lo que vayan a necesitar, ¿no? Eso es muy importante, porque muchas veces dices, el miedo es, yo quiero que mi hijo esté bien, ¿no? Y cuando salen algunos destinos a la palestra, al principio cuando les estáis asesorando, dices, es que Vancouver está muy lejos, ¿qué pasa si le pasa algo a mi hijo hasta que llego allí? Y dices, es que no necesitas, obviamente, si hay algo sumamente importante, pero si cualquiera de las cosas habituales que le van a pasar, no necesitas desplazarte. Hay tal apoyo ahí en destino, estamos nosotros, que claro, se les hace muy lejos, ¿no? Y es ese no querer o querer que los chicos estén bien. Hay algunas familias que comprensiblemente entienden que en algunas zonas de Canadá, por ejemplo, de Estados Unidos, hace mucho frío y ahí no quieren enviar a sus hijos. Y son zonas con las que trabajamos todos los años, ¿no? Y yo siempre hago el mismo chiste, broma, en fin, para quitarle un poco de hierro, y es que, bueno, pues todos los años cuando vuelven los estudiantes de esas zonas más frías, vienen y les vemos en el aeropuerto y vienen todos con todos sus dedos y sus brazos, ninguno amputado por congelación, ¿no? Entonces, eso quita un los poquito, que vuelven. A los que no se les ha comido un oso polar. El otro día me decía un padre, oye, ¿y este sitio de Canadá que no te he preguntado? ¿Y el tema de los osos? Porque estaba mirando una zona que es un poco rural en las montañas. Digo, pues nunca se han pronunciado sobre problemas con los osos. A ver los ailos. A ver los ailos, sí. Pero bueno, ¿y qué creéis que nos hace diferentes? Yo creo que ya hemos hablado bastante de esto, ¿no? O sea, la cercanía, la pasión con la que hacemos las cosas, la transparencia y la naturalidad, ¿no? Para bien y para mal. De cara a los estudiantes, a las familias, y la relación también muy cercana, ¿no? Con los proveedores, que no hemos hablado de eso, pero bueno, es como también somos, igual que somos cercanos entre nosotros y con los clientes, también lo somos con los coles y con los distintos proveedores que tenemos. Y es también una parte de nuestro trabajo que no se ve, pero bueno, sí, que está ahí. Para mí una de las cosas que siempre y además me gusta mucho esto de nosotros, es que tenemos el foco puesto en el estudiante. Y no es una frase hecha, sino que es que desde que entran por la puerta nos dirigimos a ellos. Es como, bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿No? ¿Por qué has venido hoy aquí con tus padres? ¿No? Y la conversación está muy centrada en ellos. Entonces, ellos sienten desde el principio que no es que vengan aquí y se sientan, bueno, pues a ver a qué me apuntan, sino que su opinión cuenta también, ¿no? Y yo creo que ese foco en el estudiante es impresionante para el tipo de relación que luego establecemos con ellos. Fundamental. Yo creo que también es una de las cosas clave. Pero bueno, va siendo hora de terminar el podcast. No he dado el cabezazo en la mesa, ¿eh? No ha dado, esto es porque estamos hablando de cosas interesantes. ¿Ves? Te ha salido la llama de la pasión. Nos vamos a reír, pero ¿dónde os veis? Esta pregunta no me suena de nada. Sí, ¿dónde os veis en los próximos 5 o 10 años? ¿Y dónde creéis que vamos a llegar? Porque seguramente que hace 7 años, acordaros de Sabe de Segovia. Oliver, estás loco, tal. Y mira dónde estamos. Sí. ¿No? Yo creo que tendrá mucho que ver con hacia dónde vaya la vida en general, no las nuestras, sino la de todo el mundo, porque creo que si algo hemos aprendido en estos 2 últimos años es que esto puede cambiar con un chasquido de dedos y ser totalmente incontrolable, ¿no? Con lo cual yo creo que tiene mucho que ver con
bueno, pues hacia dónde vaya la vida y creo, y esto sí que lo tengo claro, que en cualquier caso me veo intentando adaptarme a esos tiempos, a lo que necesitan las familias, a lo que requieren y a cómo creemos que se tienen que hacer las cosas, ¿no? Siempre desde la preparación previa, prevención, asesoramiento y acompañamiento. Esas son las claves para mí. Yo pensando en algo mucho más banal, creo que en alguna reunión hace mucho tiempo dije algo así como fuera de Madrid. Y como esa parte ya, por un lado, está cumplido en cierto modo. Yo creo que seguir haciendo lo mismo y seguir, o sea, mantener los valores, ¿no?, de la empresa sólidos. Creo que eso es, o sea, si seguimos haciendo lo que nos gusta de la forma en que sabemos hacerlo y siendo fieles, no sé, creo que un poco donde nos lleve, ¿no? O sea, creo que ahí tenemos mucho margen de crecimiento también, o sea que... ¿Tú, Miquel, dónde te ves? Pues yo me veo aquí. El otro día lo hablábamos, estábamos echando el euromillón, ¿no? Que creo que estaban 130 millones y estaban mis amigos diciendo, es que si me toca, mañana llamo a mi jefe y digo, pues es que yo no me movería porque creo que nos gusta lo que hacemos y porque además tenemos una responsabilidad con todos los estudiantes, ¿no? Entonces... Y la responsabilidad, perdona que te corte, con los que vienen. O sea, los que vienen. Con esa misión, ¿no? Y me decía un amigo, dice, no me lo creo. No me creo que no te comprarías una mansión en el Caribe y te irías. Digo, no me movería. Obviamente cambiarían cosas, ¿no? Pero sí, sería distinto, ¿sabes? Me helicóptero a la oficina, pero no me movería. Y lo que me gusta es que creo que a pesar de este tiempo que llevamos, le hemos ido creciendo, no solo en número de estudiantes, sino en diversas ramificaciones que hemos ido creando con nuestra escuela, Lemon Power School, y yo me veo aquí, al pie del cañón, y además en un Lemon Tree que haya ido creciendo y que tenga oportunidades, a lo mejor tanto para el que quiere estudiar fuera y puede, como el que quiere hacer otras cosas, ¿no? Pero siempre trabajando con los chicos en esas generaciones que dices que vienen por delante. Yo creo que cada vez va a hacer más falta esa guía que nosotros damos, que gran parte de esa guía y usamos la herramienta de estudiar en el extranjero, pero que podrá ir adaptándose al desarrollo de habilidades de cualquier tipo en cualquier entorno, ¿no? Entonces, pues sí, es lo del Lemon Power School que estamos dándole vueltas y tratando de inspirar más y más y más y más. 10 años se me hace muy largo porque pestañeas... bueno, aunque pestañeas y parece ayer cuando empezamos, pero una de las cosas que siempre estoy pensando es, ostras, ¿hacia dónde vamos como sociedad? Lo que decías, Rubén, ¿no? De los tiempos son muy cambiantes. Ahora todo va volado. En 6 meses dices, ostras, ¿qué ha pasado? Y a ver dónde está la educación y los sistemas educativos y tal. Pero lo que creo que no nos va a fallar es esa pasión por ayudar e inspirar, ser esos facilitadores, ¿no? Y ahí es donde me veo. Ya sea con un estudiante o con mogollón de estudiantes. Dices, pues una mansión en el Caribe, pues a lo mejor estás en el Caribe ayudando a chavales de allí, porque al final tampoco hay fronteras reales en cuanto al crecimiento personal, ¿no? Pero bueno, oye, está guay, ¿verdad? Está muy guay. Muy bien. Muchas gracias por haber compartido este tiempo que creo que nos hace falta también sentarnos un poquito más y charlar más y comentar más. Muchas gracias por estos 7 años. Gracias. Eso es, gracias. Que creo que tampoco nos lo decimos suficiente, ni lo celebramos cada año como deberíamos. Es verdad. Este año hay que hacer... Nos debemos muchas cenas. Muchas cenas y muchas tardes. Estamos tan liados. Y otra tarta de limón. Otra tarta de limón. Nuestro primer cumpleaños ¿fue? Sí. Hicimos una tarta de limón. Una tarta con forma de limón. Muy chula. Si veis en nuestras redes
por ahí lo veis. Hay que hacer muchos cosas. Hay que hacer muchas cosas. Está al principio. ¿Se puede ver? Sí. Sí. Se podrá. Igual podemos hacer un repost. Ujú. Miquel, que sabe de aquí de redes, yo no tengo ni idea. Pero bueno, pues nada, a todos los que habéis estado escuchando y viendo, pues estamos en YouTube, estamos en Spotify, en iTunes, lo vais a ver en nuestros enlaces en redes también. Darle a la campanita, suscribir y sobre todo, si creéis que esto le puede servir a alguien, compártelo, te lo agradecerá. Pues nada, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Y